Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Joca's Kitchen. En esta ocasión voy a hacer un chofán mixto o arroz frito como se le llama. Tiene muchas variaciones. Usted puede quitarle, agregar algún elemento que más le guste. La forma que yo le voy a enseñar y los ingredientes que voy a utilizar, quizás ustedes no lo han comido así. Por eso le invito a que paso a paso veamos el proceso. Seguro le va a gustar. Y comenzamos cortando en trocitos 20 gramos de cabecitas de cebollín. También el resto del cebollín. Remueve los bordes de 150 gramos de chuleta ahumada y corta en trocitos. En sartén antiadherente, una cucharada de aceite de oliva a dorar las chuletas con 100 gramos de salchicha. Y después de un minuto, retiro y reservo. Una cucharadita de aceite de oliva, 60 gramos de chícharos, 60 gramos de zanahoria precocida y las cabecitas de cebollín, sal y pimienta al gusto y también una cucharada de ajo. Un minuto después agrego una cucharada de salsa de soya y mezclo. También reservamos una cucharadita de aceite y 2 huevos batidos. Agrego 210 gramos de pollo cocido desmenuzado y 3 cucharadas de soya. Incorpora 3 tazas de arroz cocido, preferiblemente del día anterior. Y agrega todos los ingredientes anteriores, vegetales, carnes y 160 gramos de camarones precocidos y salsa de soya a tu gusto. Déjalo dorar por 3 minutos, agrégale cebollín fresco y disfruta. Le tengo 2 tips. Bueno, el arroz tenido listo desde el día anterior. Es mucho mejor así porque si lo hacemos caliente del momento va a quedar muy pastosa la mezcla y no va a quedar sueltecito si lo hacen un día anterior. O con varias horas de antelación y ponerlo en el refrigerador antes de usarlo. Otra cosa también es que tengan mucho cuidado con la sal, ya que lo que son salchichas, las carnes que utilizamos o algún embutido tienen sal. Y otra cosa que lleva mucho es la soya. Por eso es que yo, por ejemplo, en el arroz no usé sal. Solamente utilicé soya cuando estaba haciendo todo. Recuerden que la receta completa va a estar como siempre en la descripción del video abajo. Compartan, suscríbanse y nos vemos otra vez aquí en Joca's Kitchen.